Muy buenas noches con todos, estimados. Bienvenidos a esta clase. Realmente es una clase de recuperación, porque estamos con una semana de retraso. En esta ocasión vamos a, creo que adelantar más que todo las clases. Lo que pasa es que como ha habido modificaciones en nuestras fechas de prácticas, entonces se ha adelantado una práctica que debía haberse llevado la siguiente semana, por los cambios de fecha. Entonces vamos a correr una de las teorías, que es la teoría 13. Corremos la teoría 13 para llevarla ahora y más adelante vamos a avanzar las otras teorías. El día de hoy vamos a hablar de sífilis, que es la práctica que vamos a hacer el día de mañana en nuestra práctica de laboratorio, mañana 31. Importante, por favor, no olvidar llevar sus materiales. ¿Se me escucha bien? ¿Fuerte y claro? Importante, Sí, por favor, no profesor. olvidar llevar sus materiales. Sí, ¿se me escucha bien, no, chicos? Sí, profesor. Ya, listo. Que básicamente es toma de muestra, material de toma de muestra, material, las, ¿cómo se llama esos? Los palitos mondadientes para que puedan mover sus reacciones, porque nuevamente vamos a hacer aglutinaciones, vamos a hacer RPR, es otro tipo de aglutinación distinta, vamos a hacer diluciones, y vamos a tratar de explicar e interpretar, que es más importante. Les decía, chicos, que esta práctica es importante. ¿Por qué? Porque RPR es una prueba que se hace muy cotidianamente en todos los hospitales, clínicas. Así sea, los laboratorios más pequeños hacen RPR. ¿Ya? Por eso es que si ustedes egresan, salen, y si comienzan a trabajar o a practicar en una posta, en una clínica, en un laboratorio, lo primero que les van a pedir son conocimientos básicos en procesos. ¿Y qué es lo que se hace en un laboratorio común? Aún así no hay equipos, incluso aglutinaciones. Se hace en un laboratorio pequeño, pueden hacer pruebas rápidas, pueden hacer aglutinaciones, pueden hacer incluso hemogramas semiautomatizados, hemograma manual. Por eso todas esas cosas es importante que sepan. Lo más básico. Desde lo más básico hasta lo más avanzado vamos a ver también hoy día, que son lo que correspondería a las pruebas ya automatizadas para detección de sífilis. ¿Ya, chicos? Ya, bien. Igual esta clase se está grabando, por eso es importante que les decía que, que tengan que estar presentes. Ya, ok. Vamos a ver la enfermedad de sífilis. Cuando nosotros vimos VIH, por ahí de repente les expliqué, no recuerdo muy bien, pero el VIH va de la mano con una enfermedad. Esta enfermedad se llama la sífilis. ¿Y por qué van de la mano? Porque ambas se contagian por vía sexual. Y se dice que la mayoría de las personas que contraen VIH contraen también sífilis. Y también al revés, la mayoría de las personas que contrae sífilis puede también contraer VIH. Así que siempre van de la mano estas dos enfermedades. Es muy común verlas juntas. Pacientes con VIH, hay una alta prevalencia de pacientes con sífilis. ¿Pero qué es la sífilis? La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual. Ustedes como chicos, ya como adultos, deben saber que también qué tipo de transmisión sexual y cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más comunes, ¿no? Eso es algo básico, algo de cultura general que hay que saber, ¿no? Muy aparte de que seamos profesionales de salud. ¿Por qué? Porque al ser una enfermedad infectocontagiosa, uno hay que conocer sus signos y síntomas para poder identificarlo, ¿no? La única forma de prevenir esta enfermedad es a través del uso de barreras de protección. La enfermedad es ocasionada por una bacteria llamada Treponema pallidum, que más adelante vamos a ver las características de esta bacteria. Antes de comenzar esta clase, por favor, quisiera advertir que a continuación van a venir imágenes muy explícitas de las lesiones de sífilis, tanto en aparato reproductor masculino y femenino, ¿ya? No va a ser una clase XXX, no lo vayan a confundir. Pero es necesario que ustedes conozcan para que tengan noción qué tan grave es la enfermedad. Porque la enfermedad de sífilis, siendo sinceros, es muy complicada. Por eso es que se hace diagnóstico en todos lados. Se hace en gestantes, se hace en pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, pacientes con VIH, pacientes con inmunodeficiencias, y hasta nosotros mismos que
somos un paciente normal, en algún momento se nos ha hecho una prueba para sífilis. Cuando ustedes se van a hacer su prueba, su carnet de sanidad, le sacan también sífilis. Cuando ustedes van a entrar a un hospital y van a pasar por un chequeo preventivo o por un chequeo de inicio para ingresar a trabajar o a practicar, también posiblemente les pidan sífilis. Pero ojo, no es un impedimento que tengas sífilis y ya no vas a trabajar. No es así. La idea es que sea detectada a tiempo para que el tratamiento sea dado en el tiempo y la enfermedad sea curada. Porque sí, la enfermedad se cura. La sífilis se cura. ¿Por qué? Porque es ocasionada por una bacteria. A diferencia del VIH, que esta no se cura. ¿Ya? Listo, les decía. La enfermedad de sífilis es ocasionada por una bacteria que es de enfermedad de transmisión sexual. Esta bacteria es una espiroqueta. Las espiroquetas tienen la característica de ser como un enrollado, ¿no? Como vemos ahí en la figura, como un zigzag. Esta bacteria Treponema pallidum es patógena solo en humanos. Los perritos, los gatitos, otros mamíferos no tienen sífilis. Ellos mismos tienen sus propias enfermedades de transmisión sexual incluso, que no es compatible entre humano y animal. Muchas veces se confunde esto. Entonces, este treponema ingresa por vía sexual, ingresa a través de las relaciones sexuales. Ustedes saben que en una relación sexual, ya sea anal o vaginal, hay unas microlaceraciones, ¿no? Porque hay una fricción, a pesar que no haya sangrado incluso. Esas microlaceraciones es partícipe para generar una vía de ingreso, ya sea de virus o bacterias, entre las que están, ya sea también la bacteria de sífilis, así como también el virus del VIH. ¿Qué otra bacteria puede ingresar por vía sexual? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es otra enfermedad de transmisión sexual? A ver, chicos y chicas, ¿quién sabe de otra enfermedad de transmisión sexual? Están en sexto ciclo, no creo que en el micro no hayan llevado eso. ¿Qué otra enfermedad Hepatitis. se transmite a través de la vía sexual? ¿Podría ser hepatitis, profesor? Hepatitis, ya, correcto. Un virus, el virus de la hepatitis B y de la hepatitis C, son Gonorrea. los dos tipos de virus que se transmiten por vía sexual. ¿Otro más? Profesor, hay una infección que se Gonorrea. llama, ajá, pero no, Gonorrea. Gonorrea. ¿Por qué está ocasionado? ay, no me acuerdo, profesor. Neisseria Gonorrea. gonorreae. La famosa Neisseria gonorrea que ocasiona la gonorrea. Esas, entre otras, son las que pueden transmitirse por vía sexual. Un poco de historia para conocer el contexto de dónde viene la palabra sífilis. Se dice que la palabra sífilis viene de un poema, que lo dice un poeta llamado Fracostoro, ¿no? En la cual describe la génesis de la epidemia de una guerra de Verona contra la invasión francesa, y es ahí donde señala que todas las culturas egipcias han padecido esta enfermedad y que sífilis era un personaje de esta guerra, ¿no? De esta obra en honor a Eliseus, personaje de la mitología que mata a un venado, sagrado de Diana, hermana gemela de Apolo, por lo que este castiga a este personaje con un humor y con la enfermedad, y por eso se llama sífilis, ¿no? Muchos tenían la creencia en ese momento de que si uno adquiría una enfermedad, adquiría un humor maligno, ¿no? Por eso el personaje se llamaba sífilis y adquirió la enfermedad, y ahí es donde se quedó con esta palabra de sífilis. Les presento entonces las espiroquetas. Las espiroquetas son bacterias, son gram negativas. Al decirles que son gram negativas, se está infiriendo de que tal vez se pueda colorear con la coloración gram. Sin embargo, esto no es posible. De hecho, podría colorearse alguna que otra bacteria, pero es imprescindible el ojo humano, no se pueden ver. O sea que la forma de diagnosticar no puede ser por un gram, porque las bacterias son tan pequeñas, tan delgadas, que es imperceptible al ojo humano. Y por ende también no pueden agarrar el colorante gran, que normalmente lo pueden agarrar bacterias más grandes, ¿no? Porque tienen una pared de petronucleano ya sea gruesa o ya sea un poco más delgadita. Entonces esas bacterias, la desventaja que tenemos para su diagnóstico es que no pueden colorearse, no puede utilizar en gram.
Pero lo que sí es importante mencionar es que son gram negativas. Miren cuánto mide, ¿no? Mide 0,1 por 0,5 por 5 a 2, a 2 micras. Quiere decir que es bien pequeñita. Una bacteria común puede medir de repente alrededor de 2, 3, 4 micras, 2 por 5 o 4 por 5, pero esta tiene la particularidad de medir muy delgada, ¿no? Es muy delgadita. Y pertenece dentro de estas espiroquetas 3 tipos de familias: los treponemas, la borreria y la leptospira. La leptospira también es otra de las bacterias que ocasionan la famosa leptospirosis, ¿sí? Que es una enfermedad distinta, también transmitida por un roedor, por los ratones. Pero eso tiene otro tipo de transmisión y otro tipo de clínica. Ahora vamos a concentrarnos en la espiroqueta llamada treponema. Entonces ya sabemos, las espiroquetas no se pueden colorear. Ahí tenemos a las familias de treponema, ya sea treponema pallidum o treponema careteum. Y dentro de este treponema pallidum tenemos también otras subfamilias, el pallidum, el endemecum y el pertenue. Pero vamos a centrarnos en el pallidum. Quiere decir que su nombre verdadero de la bacteria treponema es treponema pallidum pallidum. Así, con sus 2 apellidos, porque tiene 2 clasificaciones más incluso. Pero por términos prácticos vamos a llamarle simplemente treponema pallidum, ¿no? Es como que tú te llamaras solamente con tu nombre y tu primer apellido, algo así, ¿sí? Treponema pallidum entonces es la bacteria. Como les decía, son delgadas, son enroscadas y tienen los extremos puntiagudos, como si fueran unas agujas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso le va a permitir ingresar a la mucosa, ¿no? Porque giran una espiroqueta, y eso le permite que cuando hay una ruptura a través del coito, ya sea anal o vaginal, puedan penetrar esa mucosa y puedan llegar hacia las células e infectarlas, ¿no? Tienen flagelos periplasmáticos. Las formas móviles pueden observarse a través del campo oscuro o tal vez tiñéndolos. La bacteria, yo la puedo teñir. La bacteria puedo marcarlas con un anticuerpo, con un fluorocromo, y estas pueden brillar. Y al brillarse pueden ser detectadas, ¿no? Eso lo vamos a ver también más adelante. Ojo con esto, pregunta de examen. El periodo de incubación. Las bacterias pueden incubar desde 10 a 90 días, con un promedio de 3 a 4 semanas. Quiere decir que si tú te portaste mal, de repente te portas mal mañana Halloween, te vas a tu fiesta y no te acuerdas, no sabes lo que pasó, ¿no? Tienes noviembre, diciembre, enero para incubar la enfermedad. No se sabe si en realidad puede ser que de repente tal vez se manifieste recién al mes, o a los 2 meses, o a los 3 meses, para poder hacer detección o diagnóstico. El periodo de incubación es muy variable, ¿no? Por eso un paciente cuando viene a descartar sífilis, siempre se le informa esta situación para que venga a sus posibles controles, porque no sabemos todavía si el periodo de incubación puede ser variable. Es otra complicación de la enfermedad. Miren, la bacteria sigue siendo inteligente, no se deja colorear y tiene un periodo de incubación muy variable. Hasta ahí vamos viendo la inteligencia de esta bacteria. Si hacemos un corte transversal a la bacteria, vamos a encontrar que esta tiene una capa de peptidoglicano, como toda bacteria. Tiene también flagelos periplasmáticos, que son los que señalan ahí, que son los que permiten girar a la bacteria y también plegarse a la mucosa del aparato reproductor masculino y femenino. Y eso le permite ingresar a la bacteria a las células, ¿no? Tiene también una capa externa, un cilindro protoplasmático y muy internamente su membrana celular, como toda bacteria. Esos flagelos periplasmáticos que tienen toda su membrana le permiten ingresar, pero también tiene proteínas de membrana externa, ¿no? Que le brindan su grado de patogenicidad. Y tiene algo en particular. Esta es pregunta de examen, grábenselo. Hialuronidasa. ¿Asa qué cosa es? Terminología enzima. La hialuronidasa tiene la capacidad de poder hacer un hueco, o sea, penetrar más aún, ¿no? De repente la bacteria tal vez quiere ingresar, pero no puede, no tiene una vía como ingresar. Entonces, ¿qué hace la bacteria? Inteligente, produce hialuronidasa que destruye el colágeno de las células
y esto le permite generar una vía de ingreso para la bacteria, ¿no? Estas bacterias están cubiertas por fibrodietina del organismo anfitrión y eso también le da la capacidad de soportar, ¿no? esa vía por donde está ingresando. Bien, atentos aquí. Tenemos este cuadrito que nos grafica de manera general las etapas de la sífilis. Vamos a señalar con un puntero. Miren, este vendría a ser el contagio, que es el día 0, ¿verdad? Vamos a suponer que mañana 31 te vas a tu fiesta y te portaste mal, no te cuidaste, y por ahí puede caerte una bacteria de la sífilis. A partir de aquí se generan semanas de incubación que habíamos dicho que puede ser incluso de 3, 4 o hasta 90 días, ¿verdad? Entonces estamos hablando de alrededor de semanas, más de 4, 5, 6 semanas. A partir de aparecidas las semanas cuando van pasando, suele generarse una etapa llamada etapa primaria, que puede durar meses. Luego, la etapa primaria se va y aparece un periodo como de latencia, ¿no? Que puede durar también meses, de 3 a 6 meses. Viene una etapa secundaria, pero miren, acá tenemos varias etapas secundarias. Quiere decir que puede venir una etapa secundaria con síntomas. El paciente supuestamente se curó, no le hace caso. Esta etapa de acá, no hay nada, no hay síntomas. Viene otra vez otros síntomas distintos. De nuevo desaparece y así, ¿no? Pueden haber una alternancia de etapas secundarias distintas en todo este proceso. ¿Cuánto tiempo pasó? Puede ser alrededor de meses, incluso hasta 3 años. Imagínate, 3 años viviendo con la sífilis. Es una enfermedad silenciosa que muchas veces puede o no dar síntomas. Por eso es que hay pacientes que van a consulta, se hacen su chequeo anual y salen con sífilis. Y se les pregunta, el médico les pregunta, ¿ha tenido algún síntoma? No, no ha habido ningún síntoma. O muchas veces lo han tenido, pero por roche no lo cuentan, ¿no? No vas a tú contar, oye, me ha aparecido un granito en el pene, ¿no? ¿Qué hago? No le vas a estar contando a todo el mundo, ¿no? A menos que tengas un amigo muy en el que puedas confiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como se producen los síntomas generalmente allí, a veces uno se guarda y no lo cuenta. Y como esta enfermedad no, no se agrava en etapas, ¿no? Se cura, aparentemente se cura allí nomás, y la enfermedad, sin embargo, sigue avanzando, sigue incubando la bacteria. Incluso puede llegar, miren, hasta 30 años viviendo con la enfermedad, donde ya pasamos a una fase terciaria. Tal como hemos dicho, la bacteria está desde acá hasta el final, pero en la fase terciaria ya ha atacado órganos y sistemas. ¿Qué es lo más grave para un paciente con sífilis? Que pueda llegar a la bacteria a el sistema nervioso, que puede llegar a atacar cerebro, médula espinal, que puede llegar a alojarse en el tejido nervioso. ¿Por qué? Porque muchas veces la bacteria puede ocasionar de producir una infección llamada neurosífilis. El paciente incluso pierde la visión, el paciente se vuelve incluso hasta loco porque afecta zonas del cerebro. Entonces, ese es, digamos, el punto máximo donde puede llegar la bacteria, ¿no? Y aparte de localizarse en órganos y sistemas como corazón, como hígado, incluso hasta hueso puede llegar. ¿Ya? Hemos dicho entonces las etapas de la sífilis. Son 3 etapas. Dentro de otra clasificación podemos hablar de etapas tempranas y etapas tardías. La etapa temprana que puede eh, eh, componerse de una fase primaria y secundaria, y la tardía que también una parte de la secundaria con una fase en su mayoría tardía. Aquí abajo tenemos algunas de las pruebas que vamos a aplicar nosotros para la detección. Por ejemplo, acá tenemos una prueba llamada RPR, que es lo que vamos a aprender a hacer mañana, que es una prueba no treponémica. Profesor, que es una prueba no treponémica. Ahorita vamos a explicarles más adelante. Profesor, Y acá tenemos, más adelante también vamos a hablar de las pruebas treponémicas que nos hablan acá, ¿no? Recuerden, el tratamiento es importante, por eso acá hablan de un tratamiento adecuado en la detección.
La detección se basa en poder detectar anticuerpos y poder mencionar que estos anticuerpos me digan si hay enfermedad o no. ¿Hasta ahí preguntas? Profesor, disculpe, más o Sí. menos disculpe, esa partecita no escuché bien. ¿Cuánto tiempo uno llega a detectar? Ahí Ya, veo mire. que Ajá, ya, correcto. dígame. Habíamos dicho que el periodo de incubación puede ser de 10 a 90 días. Quiere decir que uno puede detectar la sífilis, ya sea al día 10, al día 20, 30, al día 40 o al día 50 o hasta el día 90. Hablaban de un promedio, aquí hablaban de un promedio de un periodo de 3 semanas, que es lo más común, ¿no? Lo más Ujú. común. En la mayoría de casos, los pacientes que se infectan recién a las 3 semanas pueden ser detectados. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico recién está comenzando a producir anticuerpos, ¿no? Y es más, en la etapa primaria se producen unas ampollitas, unas úlceras llamadas chancro, y ese chancro aparece al mes. Entonces, si tú te infectaste en el día 1, recién vas a tener síntomas al día 30. Quiere decir que para el día 30 ya hay una alta probabilidad de encontrar anticuerpos en tu sangre. Entonces ya puede ser detectado cuando ya aparece una infección o cuando aparece una ulceración. Cuando hay Claro. síntomas, hay incluso mayor probabilidad de sí o sí encontrar anticuerpos. El problema es en los asintomáticos. En los asintomáticos, como ellos no hacen mucha respuesta inmunológica, a veces los anticuerpos aún no aparecen. El periodo de incubación se alarga más, ¿no? Pero un promedio es de 3 semanas, aproximadamente, 3 a 4 semanas. Otra pregunta. Sigamos. Bueno, esta enfermedad es de distribución universal, ¿ah? No es como el VIH, que acá tenemos más VIH-1, en Europa más VIH-2, no. Aquí, en todo el mundo, aparece sífilis. Y más aún en países subdesarrollados, ¿no? No tienen una buena economía, no hay un buen trabajo de prevención para enfermedades de transmisión sexual, hay más sífilis incluso. Es la tercera enfermedad de transmisión sexual bacteriana más común, es exclusiva solo del ser humano. El Treponema pallidum es incapaz de sobrevivir a la desecación, por eso no se puede cultivar, ¿ya? No es como, ¿te acuerdas tu Neisseria en micro? No sé si se acuerdan ustedes que hicieron de repente su práctica o aprendieron tal vez que la Neisseria se puede cultivar. Agarras chocolate y lo cultivas y sale, crece. En cambio, el Treponema pallidum no te acepta. Es tan especial, tan exquisito que él no crece así nomás. Hay un medio que, si no me equivoco, es Lowenstein, no recuerdo ahorita muy bien el nombre, que lo fabrica el INS, que es exclusivo para el Treponema pallidum, ¿no? Es uno de los pocos medios. Sin embargo, es un medio carísimo, ¿no? Es muy caro, entonces no se aplica más para diagnóstico, más bien para investigación, sí, para investigar a la bacteria, para trasladarla, a través de la cepa hay que investigarla algo, ¿no? Pero para diagnóstico, más nos valemos de la parte inmunológica. La vía de propagación es sexual directo. También puede transmitirse a través de la vía congénita, es decir, de madre a hijo. Por eso es importante, gestantes. Acá hay mamás, creo. Deben saber ellas que ya se les hizo un chequeo de sífilis, ¿no? Te tomaron tu examen de VIH, de hepatitis B y de sífilis, ¿no? Para descartar. ¿Por qué? Porque si tenías sífilis al inicio, puedes contagiarle al bebé. Y ojo, hay consecuencias graves para el bebé. Pueden nacer incluso muertos. Entonces la idea es detectar a tiempo y evitar el contagio madre-hijo. Por transfusión sanguínea también se puede contagiarse de sífilis. Por eso es uno de los marcadores que te toman para donar sangre. Ya, ok, comenzamos con las fotografías implícitas. La sífilis primaria. La sífilis primaria es una sífilis que va a tener como característica la presencia de un chancro, que es una úlcera, llamada chancro sifilítico. El chancro aparece en el lugar de la inoculación donde están las espiroquetas y se forma este chancro a partir de a casi las tercera o cuarta semana
y aparece, cuando aparece el paciente, pues muchas veces, como les comentaba, por roche no lo cuenta, o aparece y ¿qué es lo que hace? Va a la farmacia, le consulta, le receta una cremita, algo, y se sana el paciente. ¿Por qué? Porque esa úlcera es indolora, no duele, pero aparece, o sea, molesta, sí, pero no duele. Tiene bordes elevados y se cura en 5 semanas. O sea, te aparece a la tercera o cuarta semana y desaparece a la quinta. El paciente dice, ah, ya me curé, de repente ha sido un honguito, algo, ¿no? Y sin embargo, la enfermedad sigue avanzando. Aparte de ese chancro, puede haber linfoenopatías, o sea, dolor de la zona de los ganglios, ¿no? Se inflaman los ganglios, pueden también ser parte también de la reacción inmunológica que se está dando en tu organismo. ¿Y cuánto dura entonces una sífilis primaria? De 2 a 12 semanas aproximadamente. ¿Dónde se localiza esta sífilis? Estas espiroquetas están ¿dónde se localiza el chancro, que es la lesión, la úlcera? En el hombre se localiza en el surco balano prepucial o en el glande, y en la mujer en la vulva, ¿no? Puede haber otras ubicaciones, puede existir en la mano, en la boca, perdón, en el ano, puede existir en la boca o en glándulas mamarias, que no es lo más común, pero sin embargo se ha habido casos de reporte en donde ha aparecido, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Bien, esta es una fotografía donde observamos un aparato reproductor masculino en el pene, en el surco balano prepucial, que es el que observamos en pantalla, y en el prepucio es donde pueden aparecer estas ulceraciones llamadas chancros sifilíticos. Los chancros tienen esa característica de formar como un cráter, ¿no? Y tienen bordes no supurativos y no duelen, pero esa es la característica de esta ulceración. Aquí encontramos otras lesiones en la zona del pene, en el surco balano prepucial y en la zona también del aparato reproductor femenino, ¿no? Ahí observamos, característico de ello. Observamos también en la zona de la boca, en las glándulas mamarias. Ya, Sheila comenta el medio de cultivo Smith Noguchi. Creo que sí, la verdad que este medio ha variado tanto en nombre y como no lo utilizamos, pues no es muy común para nosotros, les contaré. Nosotros solamente hacemos diagnóstico por inmunología, pero ahorita no recuerdo muy bien el nombre de cuál es el medio selectivo para sífilis. Debe ser, la verdad que me gustaría mucho que tal vez lo investiguen ustedes. Pero, como les digo, ahora lo importante es centrarnos en el diagnóstico inmunológico, porque es lo que se hace para diagnóstico. El otro de cultivo para sífilis se hace más para términos de investigación, ¿no? Donde yo deseo tal vez hacer un estudio de la misma cepa, donde yo deseo trasladar la cepa, ¿no? Para de repente poder hallar en la presencia de un buen antibiótico o para hallar de repente otra vía de diagnóstico, una prueba rápida, etcétera, ¿no? Ahí es necesario sí tener que trasladar la bacteria y para que no se muera tengo que cultivarla, ¿no? Es un medio selectivo. Bien, en pantalla observamos a la bacteria que puede también localizarse en zonas no muy comunes, ¿no? Puede ser en la zona de las mamas, puede ser en la zona de la boca. Sí, así es, Diana. En la zona de las mamas también puede aparecer. No es muy común en pacientes inmunocomprometidos, o sea, pacientes inmunocomprometidos somos nosotros, ¿no? Que tal vez no tenemos ninguna enfermedad o ninguna inmunodeficiencia, algo. Pero en pacientes inmunodeprimidos puede darse el caso, ¿no? Tienen las defensas bajas, entonces la bacteria a nivel sistémico hace lo que quiere y puede localizarse en donde ella quiere, en la zona de la boca y en la zona de las glándulas mamarias. Ahora, en la boca puede también ser porque hubo un contagio por vía sexual, ¿no? Ya sea por sexo oral también. Y por vía de sexo oral, ustedes saben que también hay una vía de transmisión, es una mucosa, por donde también pueden ingresar los treponemas. Aquí
Entonces, un momentito, por favor. Ya, sigamos. Aquí tenemos fotografías de lesiones de chancro blando, miren, lesiones del pene, lesiones del labio mayor. Aquí tenemos en la zona de la boca, casos más complicados. Y tenemos ahora la fase secundaria, ¿no? El paciente ya pasó la primaria, hubo la aparición del chancro. Ojo, ojo, que quede bien en claro esto. La aparición del chancro muchas veces puede o no aparecer, o sea, es un término opcional, ¿sí? Porque ha habido casos reportados de pacientes que no han tenido la presencia de chancro blando. De repente tal vez tuvieron linfoenopatía, algo, pero de frente pasaron a una fase secundaria. En la fase secundaria, que puede existir desde 2 a 12 semanas después de la aparición del chancro, pueden existir estos síntomas. El paciente está con dolor de cabeza, fiebre, malestar general, hay dolor de oído, hay linfoenopatías y algo característico tal vez de esta fase secundaria es el exantema mucocutáneo. Chicos, miren, tenemos la presencia de un síndrome pseudogripal. Por eso es que la enfermedad es llamada también la gran imitadora. La gran imitadora. ¿Por qué es la gran imitadora? Porque muchas veces esta enfermedad puede imitar enfermedades de otra índole. Por ejemplo, imita una gripe. Por ejemplo, puede imitar de repente, no sé, hemofilosis, ¿no? Llamada por hemofilos, yo creo que es otra enfermedad también llamada con chancro, un chancroide, para que entiendan. Las enfermedades de transmisión sexual son diversas. Entre ellas está un linfogranuloma chancroide, se le llama, o linfogranuloma venéreo. El linfogranuloma venéreo también es característico de producir chancro, y ese chancro es confundido con esta otra enfermedad esta otra enfermedad de transmisión sexual. Entonces la imita. En una fase secundaria también puede imitarla. ¿La imita cómo? Con esos dolores característicos de una gripe. ¿Cómo también puede imitarlo? Con el exantema mucocutáneo. El exantema mucocutáneo obviamente no es una gripe, pero lo que suele confundirse es como si fuera una alergia. El paciente se ha intoxicado con algo, algo comido, se ha enronchado. No, sino que está en una fase secundaria de sífilis. ¿Y cómo son esos exantemas mucocutáneos? A continuación los vamos a ver. Los exantemas pueden localizarse, ya sea en forma macular, papular o pustular, ¿no? Que es como una lesión que sale en la piel, en todo el abdomen. Pueden localizarse incluso en la boca, en el escroto, en la vulva. Se forma como un condiloma cuando se localizan en estos, ¿no? Cuando va avanzando también la enfermedad. Y esto puede manifestarse por varios meses y durar incluso hasta 2 años, ¿no? El paciente está con constantemente esa aparición de esas lesiones en la piel. Y es así como se manifiesta. Si el médico muchas veces ve esto, hay médicos que, créanme, se confunden. Hay médicos que piensan que esto es una alergia, que esto es una intoxicación. El paciente se va a su casa con su antialérgico, con su clorfenamina, con su cetirizina, con su dexametasona. Sin embargo, no hay un tratamiento eficaz, porque esto es ocasionado por una fase secundaria de sífilis. Les cuento una anécdota particular, así algo pequeño nada más, donde yo he tenido la oportunidad de trabajar, tal como les comenté en un momento, en un centro llamado Vía Libre, que es una ONG que se encarga de dar tratamiento y hace investigación para VIH y enfermedades de transmisión sexual. Entonces ahí veíamos bastante casos de sífilis. Una vez un paciente llegó para hacer una prueba de descarte. Este paciente había ido a una clínica particular porque tenía unas lesiones parecidas como estas, pero también las tenía en la mano, ¿no? En el brazo incluso había aparecido.
Entonces, cuando aparecen lesiones en la mano y en el brazo, como es lo que vemos acá, llamadas clavos sifilíticos, cuando tú vas a tomar muestra, el paciente obviamente te da la mano, ¿no? Te da el brazo, porque tienes que descubrirse, tú tienes que ver la vena, buscar la vena. Entonces tú ves estas lesiones, ¿no? Entonces comentándole al paciente, diciéndole desde cuándo tiene esto, ¿no? Ya ha ido a verse, sí, ya me ha recetado mi pastilla porque he comido mariscos y eso me ha chocado, me ha hecho. Bueno, le comento que yo tengo cierto conocimiento de esto y vemos que estas características son lesiones que pueden ser sífilis. Así le dije de frente. El paciente se asustó, pidió que por favor le hicieran una prueba de descarte de sífilis. Yo le dije tranquilamente, claro, puede solicitarlo, puede pagarlo y se le adiciona la muestra que le estamos tomando. Y efectivamente estaba positivo, ¿no? Estaba positivo. El paciente luego me agradeció, me dijo que sí, el médico, que el otro no tenía mucha experiencia y que ya había ido al otro, ahora con un médico de ahí mismo, había pasado a consulta, y él había observado las lesiones y había, pues, eh, ya le había dado tratamiento, ¿no? Con los antibióticos que corresponden para sífilis. Vean ustedes la importancia de saber también clínica, ¿no? O sea, no nos creamos médicos, porque al final y al cabo no es culpa también del médico que ha sido un médico externo, que no tenía mucha experiencia en enfermedades de transmisión sexual, y pues dio un diagnóstico errado, ¿no? Ahora, el paciente llegó ahí a la ONG a hacerse una prueba de descarte de VIH. O sea, no pasó por consulta, porque si hubiera pasado por consulta, tal vez el médico lo hubiera detectado y hubiera dicho, no, este es sífilis. Pero pasó solo por laboratorio y ahí es donde nosotros le recomendamos que se haga una prueba de descarte de sífilis y salió positivo y con eso ya pasó a su consulta, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó. Ahora, ¿qué es lo característico de estas lesiones? Estas lesiones aparecen como clavos sifilíticos, o sea que aparecen en la palma de las manos y en la planta de los pies. Al aparecer en la palma de las manos y en la planta de los pies, vemos que las lesiones de por sí no son comunes como una alergia. Cuando a ti te sale una alergia y te enronchas, no te ronchas en la palma de las manos y en la planta de los pies, ¿no? De por allí vemos algo distinto ya. Por eso se le llaman los famosos clavos sifilíticos. Localización palmoplantar, lesiones macropapulosas, no pruriginosas, a veces no pican, distribuidas simétricamente en el tronco y las extremidades. Las lesiones también pueden encontrarse en mucosas, pueden haber en la lengua, pueden haber incluso hasta llegar en el rostro y hasta en el cuero cabelludo, como ven ahí en pantalla. Conforme va avanzando la enfermedad y pasando las semanas, puede existir la sífilis nódulo papular, o sea, las pápulas se concentran en mucosas y forman como condilomas, ¿no? Ahí vemos un condiloma en la boca, como si fuera un granito. Por dentro, ahí tienen treponemas, bacterias están por dentro. Los famosos clavos sifilíticos. Esto es una lesión del libro. Esta lesión de aquí que ustedes ven en pantalla del libro es la misma que tenía el paciente que les comenté, ¿no? Cuando mostraba su mano, mostraba y se creían características de ese tipo. Y era una clarita sífilis. Muy bien. Pasamos a la fase tardía. Recuerden que una vez pasada la fase secundaria, la fase tardía es una fase en la cual puede estar tanto en la fase, entre la fase secundaria y la fase terciaria, en la cual también puede también llamarse periodo de latencia. A partir de aquí puede pasar a una fase terciaria. Lo que vemos aquí es que puede manifestarse porque la bacteria ha alcanzado ya partes de otros órganos. Puede llegar incluso a afectar la visión, puede llegar al cerebro, puede llegar incluso a articulaciones, puede llegar a corazón, puede llegar a hígado. Y lo que forma también son lesiones granulomatosas. O sea, imagínense, tantas bacterias se acumulan, forman un granuloma que se llaman gomas, los famosos gomas sifilíticos. Y los gomas sifilíticos pueden ocasionar una sífilis terciaria. Los gomas sifilíticos, ¿dónde lo encontramos? En el corazón, pueden existir en mucosas, pueden existir en piel, pueden existir en huesos.
pueden existir también en zonas del paladar, del faringe, del tabique nasal, ¿no? Ocasionando una lesión. Miren en la fotografía de abajo, inferior, vemos que ha producido un hueco ahí, ¿no? Formando, gracias a la aparición de este goma, que ha permitido que el paladar se caiga. Ahí vemos un cráneo también, donde se ha visto estas regiones, donde se han localizado gomas sifilíticos. Y lo que les comentaba, la parte más grave de la enfermedad es hallar neurosífilis, ¿no? Porque puede ocasionar complicaciones irreversibles. O sea, que el paciente ya no es lo mismo, ¿no? Bien, estas lesiones puede ser característico y también pueden haber lesiones que pueden hacer diagnóstico diferencial. Por ejemplo, ¿no? Puede ser una demencia, un ictus, una meningitis, una neuropatía de par craneal, etc. O sea, cuando el paciente cae, como no ha tenido síntomas y recién los tiene, o ha tenido y no se ha dado cuenta, o los ha dejado pasar, y de pronto no ve, o de pronto se desmaya, o de repente convulsiona, pero no todo es sífilis, ¿no? No, pero él se ha portado mal, no, pero tal vez puede ser otra cosa. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial. Hay que hacer un diagnóstico, puede ser una meningitis, puede ser una neuropatía, puede ser un ictus, puede ser demencia, etc. Una vez que tengamos la certeza que es una sífilis, ya recién ahí se aplica el tratamiento correspondiente. Ahora, ¿qué es necesario para buscar eh, características de la bacteria para detectar neurosífilis? El famoso líquido cefalorraquídeo, el LCR. El LCR se obtiene, ¿cómo se obtiene el LCR? ¿Cómo se obtiene el LCR? A través de la columna, de una A través de la punción. columna, pero ¿cómo se llama ese procedimiento? Punción, Punción lumbar. punción lumbar, muy bien. La punción lumbar me permite obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo para hacer el estudio inmunológico y diagnóstico de sífilis. Como les decía hace un momento, esta enfermedad podemos descartarla con otras, con otras enfermedades de transmisión sexual. Miren, sífilis, chancroide, herpes, granuloma inguinal, linfogranuloma benigno. Son las enfermedades que tienen eh, características similares, ¿no? Por eso es importante hacer un diagnóstico diferencial entre todas estas. O sea, todo esto no es sífilis. Hay características de la sífilis propias que hemos hablado, ¿no? Todas las demás pueden ser originadas por otra bacteria o virus. El tratamiento para la sífilis en particular simplemente es antibiótico, penicilina, ¿ya? Penicilina betatínica. Pero imagínense, 2.4 millones. Pobre, ¿no? Pobre músculo intramuscular, pobre músculo donde te van a poner una inyección intramuscular, 2.4 millones. Penicilina benzatínica, no sé si alguna vez la han visto. Es ese polvito de penicilina que se prepara con el líquido, que es aceite, y eso ingresa por vía intramuscular. Y el tratamiento puede ser incluso hasta de refuerzo, ¿no? Hasta lograr eliminar la bacteria por completo. Como les decía, la sífilis a nivel terciaria puede localizarse a nivel de aorta, de sistema nervioso, puede ocasionar una parálisis progresiva, etc. Aquí vemos, como ustedes ven aquí en pantalla, una lesión a nivel de hueso y una lesión a través de paladar, de mucosa, donde ha sido dañado, ocasionando los gomas sifilíticos, ¿no? Bien, la sífilis congénita es transmitida de madre a hijo. Atraviesa la placenta, la placenta logra atravesarla aproximadamente. Profesor, disculpe, no sé si es mi internet o no se le escucha muy bien. Ahora, no, yo estoy bajando el volumen porque estaba con tos.
Ahora sí mejor. Hola, hola. Sí, profesor, ahora sí. Sí. Ya, ya. Ya, ahora sí. Ya. Les decía que la sífilis congénita se transmite de madre a hijo. Ya vamos a acabar en unos 5 o 10 minutos, ¿ya? Ya, se transmite de madre a hijo. De madre a hijo se transmite a través de la transmisión, el pase de la bacteria por la placenta, ¿no? Se dice que la bacteria puede pasar en la semana 18 aproximadamente. En la semana 18, quiere decir que si yo detecto antes de las 15 semanas, puede uno seguir el tratamiento, incluso la madre tiene la posibilidad también de tomar penicilina y la penicilina no es grave para el feto. Entonces, por ello es importante la detección temprana en gestantes, ¿no? Al inicio nada más, cuando saben que están gestando, vienen a su primer control y se le hace su chequeo de prueba para sífilis. Si el paso del treponema se da en etapas más tardías, el niño puede nacer vivo y morir después del nacimiento. Esto es otra de las partes importantes de conocer la gravedad de la enfermedad, ¿no? ¿Qué ocasiona? Prematurez, ictericia, hiponatremia, anemia, hemorragias, ¿no? Puede ser muy grave. Después de las 2 a 4 semanas de edad, una vez que el niño nace ya con sífilis, erupciones, pénfigo, rinitis, hepatomegalia, esplenomegalia, incluso hasta después de los 2 años puede manifestarse datos clínicos de sífilis terciaria, como por ejemplo, puede haber incluso sordera, malformaciones netarias, puede haber lesiones oculares, etc. Miren, pobre bebé, ¿no? Como nace así, con estas malformaciones a nivel de huesos, a nivel de tejido, de tejido conectivo. Muchas veces estos bebés no logran sobrevivir, pocas semanas nada más pueden vivir debido a que están expuestos, ¿no? Aparte no tienen muchas defensas y la bacteria pues hace lo que quiere dentro de este organismo. Muy bien, rápidamente para explicar la introducción de lo que vamos a hacer mañana. Como les decía, nosotros tenemos que diagnosticar a tiempo esta enfermedad, ¿no? Les decía, este es el resumen de lo que hemos visto. Miren, el chancro primario, la erupción cutánea, fase secundaria, pueden haber fases secundarias, fases de latencia, luego existe un periodo de latencia temprano y tardío, y finalmente la fase terciaria después de años, ¿no? De haber tenido o después de haber contraído sífilis. Entonces, aquí ven ustedes una prueba, BDRL, puede también ser RPR, llamada prueba no treponémica, y por acá arriba ven una prueba que se llama FTAPS. Por acá hay un campo oscuro, mira, campo oscuro. Les decía que hay una forma de poder observar a la bacteria con un microscopio de campo oscuro. Pero ¿quién tiene microscopio de campo oscuro? Es muy difícil de encontrar y así a las 500 se puede provocar uno de forma natural en el laboratorio, pero como no es muy común buscar el microscopio de campo oscuro y menos para distintas enfermedades, por eso no lo utilizan. Aparte, si se dan cuenta, miren, esta es la sensibilidad, el número de casos, el porcentaje de casos en reactivos, y si se dan cuenta, miren la sensibilidad que tiene, muy bajita, muy bajita. Esto no me sirve, ¿no? Es como que les digo, a ver, el paciente tiene yardiasis, pero una yardiasis leve. A ver, búsquenle yardia en sus heces. Posiblemente puedan agarrar Profesor, su audio se escucha tapado, no se le entiende nada. ¿No? ¿No se me escucha? Hola, hola. ¿Los demás también me escuchan? Sí, ahora sí. Profesor, ¿puede volver a repetir nuevamente lo que estaba dando ese punto, por favor? Ya, ¿pero me escuchan ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, ya. A ver, ya les decía que en el caso de diagnóstico, el microscopio de campo oscuro no es muy útil. ¿Por qué? Porque para empezar, microscopio de campo oscuro en el laboratorio no es muy común tenerlo. O sea, casi no los tienen, ¿no? ¿Y qué es un microscopio de campo oscuro? Básicamente el lente es oscurecido. ¿Por qué? Porque la bacteria la vamos a ver a sombra. La espiroqueta la vemos a sombra, brillando. Es una forma de poder detectar. Sin embargo, ustedes ven aquí en esta diapositiva en donde dice porcentaje de casos reactivos, o sea, la sensibilidad, y es muy bajita la sensibilidad.
Es muy bajita, miren cuánto tiene. Este tendrá pues 40%, acá 40, menos de 30. Entonces no me sirve para una prueba de diagnóstico. Por eso no es muy utilizada. Y les decía ponernos de ejemplo de buscar en un paciente con yardiasis, ¿no? Si un paciente tiene yardiasis, tú pídele una muestra de heces, pero muchas veces no vas a poder encontrar cuando tú cargas al microscopio y quieres buscar una yardia, no lo vas a poder ver. Por eso se piden 3 muestras, ¿sí o no? En el caso de microscopía de campo oscuro, se tiene que tomar una muestra del chancro. Ok, haz una lámina de chancro y velo al microscopio. A veces puedes encontrar, como a veces no. Y al paciente no lo vas a llamar para que esto sea 3 veces, ¿no? Es una sola vez, un solo intento. Por eso es que no es una prueba que comúnmente se utilice. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, listo. Les decía, microscopía de campo oscuro, se toma un exudado de las lesiones cutáneas y se ve directamente a campo oscuro como vemos en pantalla. No muy utilizado, ¿no? Pero lo que puedo hacer también es ayudarme con la fluorescencia, o sea, marcar a mis bacterias con anticuerpos fluorescentes. Los marco y van a comenzar a brillar las espiroquetas. Eso también es válido, pero sin embargo es más costoso también, ¿no? Porque tengo que conseguirme anticuerpos fluorescentes, tengo que utilizar un microscopio de fluorescencia. Por ello, no se utiliza también para diagnóstico, es más caro, ¿no? Para confirmación podría ser, que más adelante también hay una prueba relacionada a esto. Ok, rápidamente para cerrar por aquí. Tenemos serología en el suero del paciente. Un paciente infectado con sífilis en su suero tiene anticuerpos contra la bacteria, anticuerpos contra el treponema. Podemos nosotros tener en el mercado 2 tipos de pruebas, llamadas pruebas treponémicas y pruebas no treponémicas. Las no treponémicas detectan anticuerpos inespecíficos, eso se entiende, ¿no? No treponémicas, o sea, no relacionadas al treponémica. Anticuerpos inespecíficos contra la sífilis. Y las pruebas treponémicas detectan anticuerpos específicos, ¿no? Para que me entiendan, yo soy un treponema. Para que a mí me detecten, ¿no? Para que a mí me detecten y me detecten por una prueba treponémica, van a tener que detectar un brazo mío, tal vez un cabello, tal vez una pierna mía. ¿Por qué? Porque es algo específico mío, como bacteria, ¿sí? Esa es una prueba treponémica. Y las pruebas no treponémicas van a detectar también la presencia, que yo estoy acá como bacteria, pero no van a detectar algo de mí, sino algo que yo produje. Por ejemplo, cuando yo como bacteria infecto una célula, la célula se enferma. Y la célula cuando se enferma produce sustancias, ¿no? Una de ellas son llamadas las reaginas plasmáticas. La célula se enferma, pobrecita ella, comienza a producir reaginas. Ojo, estas reaginas las han producido las células, no las bacterias, ¿no? O sea, yo no la produje como bacteria, sino más bien las células. Pero estas reaginas pueden ser detectadas por las pruebas no treponémicas, ¿sí? O sea, que son anticuerpos inespecíficos, porque no es algo propio de la bacteria, sino más bien algo que ha ocasionado la bacteria. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió cuando hablo de pruebas treponémicas y no treponémicas? Treponémicas, anticuerpos específicos, y no treponémicas, anticuerpos inespecíficos. ¿Sí? ¿Cuáles son los ejemplos de estos anticuerpos específicos y no específicos? Ahorita lo vamos a ver. Pero lo que he hablado lo dice acá en este resumen. Las no treponémicas detectan sustancias y reaginas que son producidas por la destrucción de las células. O sea, nuevamente, yo soy un treponema, infecto a la célula y la célula tiene la capacidad de producir unas sustancias llamadas reaginas. Estas reaginas son detectadas por las pruebas no treponémicas.
Pero ¿qué tienen estas pruebas no treponémicas? ¿Qué es lo que tienen? Tienen cardiolipinas. Las cardiolipinas se unen a las reaginas plasmáticas. Un ratito. Listo. Y en las pruebas treponémicas sí es algo propio de la bacteria, ¿no? ¿Por qué? Porque son anticuerpos específicos contra el treponema, ¿no? Y obviamente que el antígeno que se va a utilizar ahí son bacterias muertas, ¿no? Bacterias muertas que van a detectar anticuerpos en el paciente. En la célula del paciente tengo yo anticuerpos que van a detectar treponema pálido. Entonces el antígeno que tiene ahí son antígenos de treponema pálido. Ok, aquí nos vamos a quedar. Esto es lo que vamos a hacer mañana, chicos, ¿ya? Vamos a hacer RPR. El BDRL también es otra prueba no treponémica, muy utilizada. Pero ¿saben cuál es la principal diferencia entre BDRL y RPR? Que el BDRL utiliza líquido cefalorraquídeo. Si utiliza líquido cefalorraquídeo, ¿qué me permitirá detectar que no puede el RPR? A ver, ¿quién estaba atento a la clase? Si utiliza BDRL, ¿qué me permitirá detectar? De lo que hemos estado conversando, de las fases de sífilis. El BDRL se procesa en LCR. Es el único que procesa LCR. Líquido cefalorraquídeo se puede procesar acá nada más, con BDRL. ¿Qué es lo que me permitirá detectar? A ver, ¿quién estaba atento a la clase? Se gana su punto en el examen de evaluación de mañana. ¿Qué es lo que me detecta BDRL cuando yo proceso el líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo, ¿de dónde lo tenemos? A ver, ¿de dónde tenemos el líquido cefalorraquídeo, chicos? ¿Mm? ¿De dónde tenemos el líquido cefalorraquídeo, chicos? ¿De la columna? La columna. De la columna, no de la columna, de la médula ósea, Médula del ósea. tejido de la médula ósea. nervioso. Ya. Es un líquido que está recorriendo y que recubre todo lo que es médula ósea, cerebro, cerebelo, todo tejido nervioso. Ya, nuevamente la pregunta. Si la bacteria logra poderse ubicar en tejido nervioso, ¿qué es lo que ocasiona? Una La sífilis. neurosífilis. ¿Ya? Entonces, el BDRL me servirá para la detección de neurosífilis, a diferencia que el RPR no. El RPR solamente me sirve para suero, que es lo que vamos a ver el día de mañana. Y estas son las pruebas treponémicas. Miren, está el TPPA, el TPHA, el ELISA y las pruebas rápidas, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Porque esta clase aún no termina aquí. Vamos a explicarla luego porque tenemos que terminarla, pero lo que sí quería que quede estos conocimientos bien en claro. Ok, preguntas. Preguntas, chicos. Ya, listo. Entonces, allí podemos ya terminar por hoy. Mañana nos vemos, ¿ya? Mañana es 31, mañana es Halloween criollo, mañana se celebra el famoso Halloween criollo. Les cuento que vamos a nosotros a... Yo enseño en San Marcos también tenemos práctica, y los chicos han pedido venir disfrazados, no sé qué va a haber ahí, y que va a haber disfraz. Así que los que desean, vengan, están libres de venir como ustedes deseen. ¿Ya? La creatividad también va a ser considerada como tal vez un puntaje, ya veo en qué, pero ya ustedes, no te preocupes, no he tomado asistencia el día de hoy. La asistencia de hoy ha sido prácticamente voluntaria porque quería que ustedes sepan qué es lo que teníamos que ver el día de mañana. No es necesario, no te preocupes.
No he tomado asistencia. Entonces, mañana les espero ya, chicos, para la práctica. Y los que quieren vayan disfrazados. Ya, listo, muy bien. Van a ir disfrazados de técnico. Muy bien. ¿Alguna duda de los materiales de mañana? Ya saben qué llevar. No se olviden, por favor, de sus EPPs, ya sea sus guantes, lo que tengan que llevar, por favor. Muy bien, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Ya, profesor, buenas noches. Buenas noches, profesor.